clase vamos a seguir con el tema del cálculo de la parábola, pero vamos ahora a dedicarnos a ver lo que se llama el campo existencial, vértices de diferentes situaciones que se pueden presentar en cuanto a esta figura geométrica, la cual ya habíamos visto algunos cálculos importantes, como por ejemplo, cómo calcular la ecuación de una parábola teniendo un foco y una directriz. Un compañero nos comentaba de que la gráfica también era un método válido, y habíamos dicho de que la gráfica efectivamente nos puede ayudar en situaciones, como también la parte analítica nos puede colaborar en ciertas situaciones. Entonces, mientras que se van conectando sus compañeros, vamos haciendo un pequeño comentario de lo que hemos visto hasta ahorita, ¿no? Después vimos de que teníamos que la ecuación general de una parábola tenía la presencia de puntos, y esos puntos me podrían generar un sistema de ecuaciones en donde solamente podíamos calcular solamente una variable, y esa variable nos llevaba a poder encontrar la solución del resultado, ¿no? Bueno, todo eso estamos hablando mientras que se conecta su compañero, pero todavía no hemos compartido la clase o los problemas que vamos a hacer, sino que estamos esperando un poquito de que se conecten sus compañeros. Bueno, ok. Entonces aquí vamos a hacer una serie de ejercicios en donde vamos a hablar del campo existencial. También vamos a hablar de cómo calcular un vértice cuando una función está en grado completo o en grado incompleto. Cuando hablamos de campo existencial, estamos hablando de qué intervalo a qué intervalo existe la parábola en el eje X, y de qué intervalo a qué intervalo existe la parábola en el eje Y. O sea, la existencia de esta figura geométrica desde el punto de vista gráfico en el plano cartesiano X, Y. Además, también vamos a ver cómo calcular la inversa de una parábola desde el punto de vista matemático. Entonces acá vamos a proceder a calcular nuestro primer ejercicio, y acá lo que nos dan es un lugar geométrico que nos dice de que Y es igual a ¿qué? Bueno, Y es igual a X al cuadrado, ¿no es cierto? X al cuadrado menos 4X más 6. Entonces, cuando nosotros hacemos un estudio de la parábola desde el punto de vista del campo existencial y su vértice, nosotros sabemos de que matemáticamente el vértice de una parábola está definido de la siguiente manera. Cálculo del vértice de la parábola. Bueno, ¿cómo podemos calcular el vértice de una parábola expresada de forma general? Entonces, sabemos de que el vértice, esta es la parábola que estamos estudiando, X al cuadrado menos 4X más 6, pero sabemos de que el vértice de esta parábola representa un punto que puede ser máximo o puede ser mínimo, de acuerdo a si la parábola es creciente o decreciente. En este caso, la parábola es creciente, y entonces el vértice es un punto mínimo. Perdón, un punto mínimo. Entonces, este vértice tiene coordenadas X y tiene coordenadas Y. Matemáticamente, la coordenada X se puede calcular de la siguiente manera. La coordenada X es igual a menos B sobre 2A. B sobre 2A. Esta es la fórmula matemática que me permite calcular la coordenada X del vértice para obtener la coordenada Y de la función. O sea que, conociendo el valor de X, ese valor de X yo lo puedo reemplazar en la variable original, en la ecuación original, y puedo obtener lo que se llama el valor del vértice. Entonces acá, para calcular el valor o la coordenada X del vértice, yo necesito lo siguiente. Necesito saber cuánto es el valor de B y cuánto es el valor de A. Entonces acá
en términos generales, desde el colegio nos dicen de que una parábola está compuesta por tres variables secundarias, porque las variables primarias son la X y la Y. Pero acá, en términos generales, sabemos de que acá nos enseñaron de que esto vale A, nos enseñaron de que esto vale B y nos enseñaron de que esto vale C. Eso en términos del uso de la ecuación cuadrática, que se ocupaba, digamos, hasta cierto momento atrás, porque hoy en día la ecuación cuadrática ya no tiene mucho uso en términos de cálculos matemáticos. Eso quiere decir de que para términos de cálculo, aquí el valor de B es -4 y el valor de A es 1. ¿No? Siguiendo esta terminología en términos generales, puedo decir entonces de que acá, ¿no es cierto?, el valor de B para la parábola que estoy estudiando es -4 y el valor de A es 1. Entonces acá tengo 1. Por lo tanto, haciendo operaciones en esta parte, vamos a coincidir de que menos por menos es más. Entonces esto va a ser positivo y esto me va a quedar 4 dividido entre 2. Y 4 dividido entre 2 claramente está de que es 2. Entonces el valor de X es 2. Acabo de obtener la coordenada X para el vértice de la parábola que estoy analizando. Lo que ya puedo decir claramente de que ese valor es 2. Ahora, lo que me está faltando calcular acá es lo siguiente. Lo que me está faltando aquí calcular es lo que se llama la coordenada Y. Y esa coordenada Y se obtiene reemplazando el resultado que hemos obtenido, que en este caso es 2, en la expresión original, es decir, en esta parte de acá. Entonces, si yo vengo y reemplazo ese 2, ¿no es cierto?, en la parte original, entonces obtendremos el resultado de la variable Y. Entonces esta variable Y va a ser igual a el valor de X, que vale 2, menos 4 multiplicado por 2 más 6. Entonces esto genera lo siguiente. Esto genera de que 2 al cuadrado es 4, 4 por 2 es 8, y tenemos obviamente la constante que es 6. Y al hacer operaciones aritméticas comunes y corrientes, llegaremos a que el valor de Y, en este caso, también es 2. 6 más 4, 10. 10 menos 8 es 2. Entonces, aquí tenemos la coordenada de la variable Y y por ende tenemos calculado el vértice. Tenemos calculado el vértice de esta parábola. El vértice de esta parábola tiene coordenadas en el plano cartesiano 2 para X y 2 para Y, con una parábola en estado creciente porque el signo de la variable X es positivo. Ahora, de esta manera se calcula el vértice de una parábola en términos generales. ¿Cómo puedo calcular el campo existencial para el dominio y para la imagen? Entonces, el campo existencial para el dominio, bien, vamos a colocarlo aquí y hacer el siguiente comentario. El campo existencial para el dominio debe cumplir algunas características. La primera característica para calcular el campo existencial para el dominio es que en la expresión matemática tiene que estar despejada la variable y. Tiene que estar despejada la variable y, en primera instancia, para que yo pueda calcular el campo existencial para el dominio. En segunda instancia, ¿qué significa el campo existencial para el dominio? Averiguar qué valores le podemos asignar a la variable X de tal forma que exista la variable Y. Mis estimados ingenieros y mis estimadas ingenieras, cuando a usted le pidan calcular el campo existencial para el dominio de una parábola, de una figura
perteneciente a la geometría analítica, dos cosas deben estar claras aquí. Se puede calcular el campo existencial para el dominio cuando, uno, la expresión matemática tiene que estar despejada la variable y, es decir, si en la expresión matemática que vos me estás dando está despejada y, a estas condiciones yo ahorita puedo calcular el campo existencial para el dominio. Pero ¿qué es el campo existencial para el dominio? Es averiguar qué valores le podemos asignar a la variable x de tal forma de que exista la variable y. Entonces, si la parábola que estamos analizando es esta de acá, si esta es la parábola que estamos analizando, vendrá acá un punto número 3 muy importante. El punto número 3 es importantísimo desde el punto de vista teórico para la solución del ejercicio. Y ese punto dice lo siguiente. Si la expresión matemática, en este caso la parábola, porque estamos analizando la parábola, si la expresión matemática, que es la parábola, no está influenciada por un denominador ni por un logaritmo ni por una raíz par, entonces directamente el campo existencial del dominio le pertenece al conjunto de los números reales. ¿Eso qué quiere decir, mis estimados jóvenes, mis estimados ingenieros y mis estimadas ingenieras? Que cuando usted tenga que analizar una parábola, si esa parábola, que es la que ustedes ven acá, no está influenciada por un denominador, es decir, me pregunta, ¿la parábola que te han dado tiene un denominador? No. ¿Tiene un logaritmo? No. ¿Tiene una raíz par? No. Entonces la respuesta al campo existencial es que yo venga y diga, el dominio de esta función es igual a todos los números reales. Y los números reales se representan matemáticamente con esta letra. Ahí he calculado el campo existencial para el dominio. ¿Qué estoy diciendo con esto yo? Estoy diciendo de que la respuesta de estas preguntas son inecuaciones, porque esto de acá yo también lo puedo escribir de la siguiente manera, lo puedo escribir de esta manera. Esto yo lo puedo representar, mis estimados jóvenes, de la siguiente manera. Yo puedo decir, la respuesta de esto es desde menos infinito hasta más infinito. Es decir, yo le puedo dar a la X el valor que yo desee. 1, 2, 3, 5, 7, 8, un quinto, 1,2, 3, 7, menos 5. El campo existencial de una parábola con respecto al dominio siempre va a ser todos los números reales. Eso va a ser diferente cuando tengamos que ver el campo existencial para el dominio de imagen, o sea, para la variable X. Entonces, generalmente la parábola, en su campo existencial para el dominio, es decir, para la variable X, es perteneciente al conjunto de los números reales. Pero cuando yo voy a calcular el campo existencial de esta figura geométrica analíticamente, en la geometría analítica, para el dominio de imagen, es decir, para la variable y, la cosa cambia, las circunstancias cambian. Entonces, esto vamos a volver a copiar acá, porque necesitamos un poco de teoría en esta parte. El campo existencial para el dominio de imagen, para la variable y, tiene como punto 1 lo siguiente. En la expresión matemática tiene que estar ahora despejada la variable X. ¿Qué es el campo existencial para el dominio de imagen? Averiguar qué valores le podemos asignar a la variable Y
de tal forma que exista la variable X. Si la expresión matemática, en este caso la parábola, que es lo que estamos analizando, no está influenciada ni por un denominador, ni por un logaritmo, ni por una raíz par, esto es importante porque pueden haber raíces pares o raíces impares. Si las raíces fueran impares, no hay ningún problema. Entonces, directamente el campo existencial del dominio de imagen le pertenece al conjunto de los números reales. Pero eso vamos a ver de que es muy distinto al campo existencial del dominio. Porque ahora lo que me estaría obligando la pregunta acá es, en primer lugar, si me preguntan el campo existencial, aquí lo vamos a hacer. Si me preguntan, voy a esto borrarlo un poquito. Si me preguntan el campo existencial, mi respuesta sería desde menos infinito hasta más infinito. Pero si me preguntan el campo existencial para la imagen, ya no puedo decir que es de menos infinito a más infinito. Lo que tengo que decir es, lo primero que debo hacer acá es despejar la variable X. Y para despejar la variable X, tengo que escribir esto o reescribir esto de otra manera en donde solamente yo tenga una variable X. Entonces, ¿cómo podría yo reescribir esta expresión matemática de tal forma de que solamente exista una variable X? Entonces, para eso yo tuviera que venir y hacer lo siguiente. Abrimos acá un paréntesis y en ese paréntesis vamos a elevarlo al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer acá? Necesito despejar X. Busquemos comodidades para despejar la X. ¿Cuántos métodos hay para despejar X acá? 7. 7 métodos para despejar X. ¿Cuál es el más fácil? El que dice completemos el cuadrado. ¿Y cómo es eso? Aquí ponemos X. Este signo, S, lo copiamos exactamente igual. Lo copiamos exactamente igual acá. Y luego nos hacemos dos preguntas fundamentales. La primera pregunta. Necesito un número que multiplicado por 2, porque como está elevado al cuadrado, lo vamos a elevar al cuadrado, un número que multiplicado por 2 me dé 4. Claro está de que tiene que ser 2, ¿no es cierto? Tiene que ser 2. Ahora, aquí va lo interesante de este método. Sabemos de que el primero al cuadrado me va a dar x al cuadrado, menos el doble del primero por el segundo. Claro, 2 por x, 2x, por 2, 4x. Ahora, menos 2 al cuadrado es 4, pero yo no tengo 4, yo tengo 6. Entonces, ¿qué haría yo para de 4 llegar a 6? Pues sumarle 2. ¿Qué quiere decir esto? Que yo acá he reescrito, ¿no es cierto?, de este ejercicio, de este problema, yo lo he reescrito de otra manera que signifique lo mismo. Si yo desarrollo esto, voy a llegar a este resultado. Todo para un ingeniero o para una ingeniera, en este caso ustedes, tiene que tener un porqué. ¿Cuál fue el motivo para que vos reescribas tu parábola de otra manera? Lo que pasa es que vos me estás pidiendo que tengo que despejar la variable X. Como tengo que despejar la variable X, no estoy diciendo de que acá no pueda hacerlo, sino que me saldría un poco largo el desarrollo de ese despeje. Lo que voy a hacer entonces, por cuestiones de comodidad, es reescribir mi parábola de otra manera que signifique lo mismo. O sea, si tú desarrollas esto, llegas a esto, de tal manera de que me sea más fácil despejar la variable X. Entonces, de acá me queda muy fácil despejar X porque yo sé de que esto es igual a Y. Transposición de términos. Y entonces, eso que está con más pasa con menos. Esto que está con más pasa con menos.
Luego, este cuadrado al otro lado pasa como raíz. Entonces aquí me va a quedar x menos 2 igual a ¿qué? Igual a la raíz, ¿no es cierto? Raíz cuadrada, porque hay un cuadrado acá. Todo cuadrado pasa con una raíz, o también podés hacer lo siguiente. Raíz a la izquierda, raíz a la derecha. Es lo mismo, de y menos 2, y entonces, claro está de que de aquí x va a ser igual a eso que está con menos, pasa con más, pasa con más. Entonces, ahí está despejada la variable x. Eso es lo primero que debo hacer yo para responder el campo existencial de una parábola respecto al dominio de imagen. Una vez que está despejada la variable x, me topo con la siguiente novedad. Si nosotros leemos el punto 3, si la expresión matemática, que es una parábola, no está influenciada por un denominador, ¿tenés eso? No, no tengo. O por un logaritmo, ¿tenés eso? No. O por una raíz par, ¿tenés eso? Sí. Ah, caramba, ya. Aquí hay un problemita. Al aparecer una raíz par, tú ya no puedes decirme que la respuesta es todos los reales. Ya no tienes ese derecho a decirme que es todos los reales, porque tu problema está influenciado por una raíz par. Entonces eso ya amerita hacer un cálculo matemático para que yo pueda responder si es A, si es B, si es C o es E, o D, o ninguna. Entonces, al aparecer una raíz, tenemos que razonar de la siguiente manera. Viene la matemática y me dice, compañero, eso que está ahí, solamente lo que está dentro de la raíz, usted tiene que colocármelo mayor o igual a cero. ¿Qué pasa con este 2? Ese 2 todavía no nos interesa en el ejercicio. Este 2. La pregunta es, ¿por qué el argumento de la raíz, por qué el argumento de la raíz tiene que ser mayor o igual a cero? La respuesta es la siguiente. La matemática te va a pedir de que todo esto que está dentro sea mayor o igual a cero por lo siguiente. No existe raíces pares de números negativos. Como no tenemos conocimiento en el conjunto de los números reales, porque hay que aclarar de que estamos trabajando en el conjunto de los números reales. Si estuviésemos trabajando en el conjunto de los números imaginarios, existe la raíz negativa. Pero si estamos trabajando en el conjunto de los números reales, es decir, en una matemática de pregrado, no hay raíces de números negativos. Entonces, esto me garantiza que el resultado que vos saqué nunca me va a dar negativo. Ahora, ¿por qué igual a cero? Porque la raíz de cero hay, la raíz de cero es cero. Mayor a cero porque no tenemos raíces pares de números negativos. Entonces, para que vos no estés haciendo esto, pucha, ¿cuánto le pongo a Y? ¿Será que le pongo 1? Ah, no sirve. ¿Será que le pongo 2? Ah, para que no estés adivinando, la matemática me dice, no adivines con esa parte, de ahí despejame y te voy a decir directamente qué valores tenés que darle a Y. A la Y tenés que darle valores mayores iguales que 2. O sea, me está diciendo, mire, para que usted no tenga problemas acá, a esta señora de aquí, usted le va a poner de 2 para adelante. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Todo eso usted le puede poner a la parábola para que usted tenga esa parábola graficada, el vértice, el lado recto, el foco, todos los condimentos que vengan con la parábola. Si usted le pone un valor menor que 2, ya va a tener problemas acá. Entonces, ¿cómo respondemos nosotros en el examen si nos preguntan un campo existencial respecto de la imagen? Tenemos que despejar la X, nos va a aparecer el problema de la raíz, lo que
nos lleva a pensar de que difícilmente el campo existencial para la imagen es todo lo real. Siempre va a haber un resultado diferente de eso y ese resultado se consigue agarrando el argumento. Vamos a hacer detallitas acá. A esto de acá la matemática le llama argumento. Argumento de la raíz. ¿Sí? Lo que a mí me interesa es el argumento, la raíz. Ese argumento es el que usted tiene que apartarlo y ponerle mayor o igual a cero. Ya explicamos por qué. Esto que vos encontraste aquí es el resultado final del campo existencial para la imagen. Y esto escrito en inecuaciones se escribe de la siguiente manera. La imagen de esta parábola va a ser igual a, venimos acá y buscamos los corchetes. Este corchete tiene que ser de esta manera. Comienza en 2 y se va a dirigir hasta el más infinito. Este es el inciso que vos vas a tener que buscar en tu examen para marcarlo como respuesta correcta. Esto significa esto. O sea, ¿qué quiere decir esto? A la variable y tú le puedes dar desde 2 para adelante. 2.1, 2.2, 2.5, 3.08, pero de 2 para adelante tú le puedes dar a la variable y. ¿Hasta dónde? Hasta el infinito. Y el infinito se coloca con un corchete al revés o con un paréntesis. Actualmente la nomenclatura matemática moderna lo toma como un paréntesis, pero en algunos libros y aún todavía en el examen se sigue tomando, aún en ejercicios, la nomenclatura antigua que es con corchete al revés, lo que conocemos como intervalo abierto y un corchete normal que conocemos como un intervalo cerrado. ¿Me dejo entender con eso, mis estimados jóvenes, por favor? ¿Se entendió hasta ahí cómo hemos calculado el ejercicio? Sí. Sí, profe. Ahora miren, ¿cómo puedo calcular yo esto de forma directa? ¿Cómo puedo calcular esto de forma directa? Miren, ahora vamos ahora a lo interesante. Quiero que ustedes me entiendan esto. Profe, esto, geometría analítica, pregunta de examen. Ok, perfecto, pero ¿qué hacemos, por ejemplo, si me dicen a mí, voy a tomar el mismo ejercicio, ¿ya? Y me dicen el campo existencial para la imagen. Y obviamente me van a dar opciones A, B, C, D, etcétera. Profe, ¿cómo? ¿Hay una forma de calcular esto directo? O sea, hay una forma que yo evite hacer todo esto. Claro, bienvenidos a la ingeniería. Mire, la ingeniería se inventó para eso y ustedes son las profesionales que nos han salvado la vida. ¿Por qué digo eso? Porque ustedes son los futuros informáticos, ustedes son los futuros en telecomunicaciones y redes, ustedes son los profesionales que van a manejar la tecnología. Y gracias a ustedes, nosotros tenemos los programas, tenemos la tecnología, hay que decirlo. Y ustedes son la futura generación. Y ustedes también son personas que crean algoritmos. Y el algoritmo me salva pues de muchas cosas. Y eso no es indudable, digamos, no hay que quitarle el mérito a los ingenieros informáticos de redes y telecomunicaciones, que son personas altamente capacitadas para hacer algoritmos. Es como si venga un ingeniero de esa facultad y me diga, escúchame, ¿vos querés hacerlo más rápido? Sí. ¿Querés que te cree un algoritmo? Ah, caramba, un algoritmo. ¿Cómo es eso? Sí, un algoritmo, para que vos lo calcules así rapidín. No, pues, obviamente. Bien. Te lo voy a explicar. Cuando a vos te pregunten algo, en este caso, una parábola, lo único que te voy a pedir es que esta parábola la reescribas así, así. Lo único que vas a hacer es reescribirla así. Repasemos cómo la reescribimos. Abrimos paréntesis, elevamos al cuadrado, ponemos X, el signo de acá, este signo, lo copiamos aquí, ya, lo copiamos, y luego te haces dos preguntas. Un número que multiplicado por 2 me dé 4.
Tiene que ser 2. Ahora, pregúntate, 2 al cuadrado, ¿cuánto es? 4. ¿Vos querés 4? No, yo necesito 6. Ah, ya, te faltan 2. ¿Cierto? Cierto. Escúchame. Este numerito que has puesto aquí ahorita, es el que te da la respuesta directa de la imagen. Listo. ¿Cuánto es acá? 2, profesor. Muy bien, 2. Entonces tú te vienes acá y haces esto. El campo existencial, la imagen de esta parábola es igual a, ¿qué puse aquí? Ah, puse 2. Entonces vengo por acá, busco mi corchete y digo, la respuesta, señores, es de 2 a más infinito y se acabó el problema. Listo, ya está resuelto. Profe, ¿Para qué le complicas la vida al estudiante despejando la variable x? Bueno, eso es la nomenclatura antigua matemáticamente. Profe, Entonces, de esa manera llegamos al resultado del ejercicio. Sí, ahorita los escucho, mis estimados jóvenes. Ese es el resultado del ejercicio. Entonces, no necesito despejar la variable x. Eso era antes. No tengo tiempo en el examen. Necesito manejar rápidamente los cálculos. No necesito despejar la variable x. Este valor me va a dar directamente... Entonces, lo que el ingeniero debe entender, ahora los escucho, mis estimados jóvenes, ahora los escucho todas las preguntas que tengan. Lo que el ingeniero necesita saber es que en matemática nada está de adorno. Nada está de adorno. Este que vos ves acá es la imagen. ¿Para qué le pedís al alumno que despeje X? O sea, ¿para qué lo hace perder tiempo? Decile que esta es la imagen. Que cuando él conozca esto, va a sus opciones, ¡puc! Le da clic y se terminó. ¿Me dejo entender con eso, por favor? Ahora sí, mis estimados jóvenes, van a disculpar, ahora sí los escucho sus preguntas que tengan. si el 2 fuera negativo, ¿cómo escribiríamos el dominio de imagen? Si fuera negativo, si el resultado fuera -2. Desde -2 hasta más infinito. Y Simplemente desde -2 hasta más infinito. Ahora, para que esto cambie al menos infinito, para que cambie al menos infinito, esta variable tiene que ser negativa para que yo multiplique por -1 y en ese momento ya no va al más infinito, va al menos infinito. Entonces, entra el concepto importante. ¿Qué signo es ahí? Positivo. ¿La parábola es creciente o decreciente? Creciente, profe. Ah, si es creciente, ¿hacia dónde va? ¿Al más infinito o al menos infinito? Al más infinito. Ah, pero si aquí le pongo menos, la parábola ahora es creciente o decreciente. Decreciente. Ah, y si es decreciente, ¿a dónde va? ¿Al más infinito o al menos infinito? Al menos infinito. ¿Me dejo entender con eso, por favor? sí. sí. Ok, perfecto. Yo ya capté las preguntas que iban a hacer. Capté las preguntas que iban a hacer y entonces me adelanté a responderlas. Más o menos yo ya sabía que sus preguntas iban a hacer eso. Cuando me hicieron el comentario, yo capté y dije, me van a preguntar eso. Y es una pregunta importantísima la que están haciendo, estimados jóvenes. Gracias por preguntarlo. Es muy importante eso. Profe, ¿y qué pasa si el valor, por ejemplo, el x más 4, o mejor dicho, x cuadro sería una cantidad mayor? ¿Igual da lo mismo? Sí, vamos a hacer aquí más ejercicios. Miren, Ok. vamos a hacer más ejercicios. Por ejemplo, miren, por ejemplo, aquí hemos encontrado la solución más rápida, ¿no es cierto? Ahora, por ejemplo, aquí, por ejemplo, vamos a hacer acá ahora lo siguiente. Vamos a ver lo siguiente. ¿Qué hace el ingeniero informático? Viene alguien y le dice, escúchame, quiero que me haga un programa, el ingeniero en redes, cualquier profesional de esa área está capacitado para programar. Mire, escúchame, venga, ahora tengo ingeniero, quiero que me haga un programa que
que cuando yo coloque la parábola, le dé clic y la computadora me diga, esta es la respuesta. ¿Es posible? Sí, es posible. Gracias a ustedes, gracias a los profesionales como ustedes, gracias a lo que ustedes van a hacer, tenemos pues programas que a los ingenieros, a los médicos, a todo el mundo le ayuda. Porque ¿quiénes son los profesionales que hacen los programas? Ustedes, pues, ¿no? Ustedes son los que programan, los que hacen algoritmos y todo lo demás. Eso es correcto. Ingeniero, ¿eso se puede hacer? Claro que se puede hacer. Analicemos el ejercicio. El ingeniero se dio cuenta de que cuando él completa el cuadrado, siempre la respuesta va a ser este número. Miren, pongamos acá un ejemplo número 2. Viene alguien y me dice, escúcheme, quiero que usted de esta parábola, pues estamos en parábola, no sé, a ver, pongámosle acá x al cuadrado, aquí pongámosle, por ejemplo, 6x y aquí pongámosle 30. Y es más, aquí cambiémosle a más, pongámosle más, y aquí si quiere pongámosle 12, y aquí si usted quiere pongámosle 85. Quiero que usted me calcule el campo existencial para la imagen de esa parábola. Entonces, el alumno, ¿qué debe hacer? Debe agarrar y decir, ya, muy bien, perfecto. Se lo voy a hacer en 2 pasos. ¿Cómo es en 2 pasos? ¿No me vas a despejar X? No. ¿Quién te dijo que había que despejar X para calcular? No, está en la teoría, está en los libros, sí, pero la matemática moderna ha demostrado de que yo ya no necesito despejar la X. No necesito despejar la X. Eso ya está comprobado. Lo que yo tengo que hacer es, primero date cuenta, no tengo todo el tiempo del mundo, mi examen dura 15 minutos. Matemática es la materia que más va a darme el lujo de demorar. Entonces, lo que voy a hacer yo es lo siguiente. Voy a agarrar y te voy a abrir acá un paréntesis. Aquí te voy a abrir un paréntesis. Y este paréntesis te lo voy a elevar al cuadrado. Perdón. Y este paréntesis te lo voy a elevar al cuadrado. Ahora voy a hacer esto. Aquí voy a poner X. Voy a poner más porque este número o este signo es positivo. Y ese signo voy a tener que copiarlo aquí. Exactamente igual. Y ahora la pregunta es, necesito un número que multiplicado por 2, 12. Tiene que ser 6. 6 por 2 es 12. Ahora va lo interesante. ¿Cuánto es 6 al cuadrado? 6 al cuadrado es 36. Pero vos querés 36, no. Yo quiero 85. Tiene que darme 85. Entonces yo pregunto, para que de 36 lleguemos a 85, ¿debo aumentarle o debo quitarle? O sea, a 36, ¿debo aumentarle algo para 85 o debo quitarle